también este proceso de acompañamiento, se puedan también ir conectando el resto de sus compañeros. De todas formas, el acompañamiento queda grabado. Una vez culminado este acompañamiento, se cargará dentro de la plataforma. Ahí hay un apartado donde se puede subir la clase grabada para que ustedes también la puedan tener como referencia, de ser el caso que necesiten volverla a revisar como tal. ¿Sí? Estamos nosotros en el acompañamiento ya para su proceso de titulación. Este acompañamiento se ha dividido en tres etapas. Entiendo que ya bueno, son cuatro acompañamientos, pero se divide en tres etapas de evaluación. Entiendo que ya Nelson, que fue quien les dio el primer acompañamiento, les explicó un poco acerca de la metodología y cómo se va a estructurar la parte de evaluación dentro de este acompañamiento. Son tres estructuras. Bueno, rápidamente también yo les voy a compartir nada más para saber cuáles son las actividades que tienen que desarrollar dentro de esta evaluación y qué es lo que ustedes deben ir revisando para poder cumplir con los procesos y también cumplir con las actividades que tienen previstas dentro de este acompañamiento como tal. ¿Sí? Este acompañamiento lo vamos a dividir en dos partes. Tenemos dos temas dentro de social media. La primera parte vamos a revisarlo hasta las 9:30, luego vamos a tener un pequeño break de unos 10 minutos y luego nos conectamos para la segunda parte del acompañamiento como tal. Tenemos nosotros el acompañamiento hasta hoy a las 11 de la mañana y bueno, vamos a revisar básicamente lo que ya lo vieron ustedes dentro del aula de clase, más es un repaso para que ustedes puedan tener presente cuáles son los temas que van a revisarse dentro del examen final y con eso ustedes también estén preparados para el desarrollo de las actividades que pueden irse presentando, ¿sí? Eso en cuanto a cómo lo vamos a ir manejando, qué es lo que vamos a ir estructurando. Un pequeño resumen también de ciertas características que han ido viendo ustedes a lo largo de la clase y la importancia que tiene esta materia también dentro del desarrollo de su carrera profesional como tal, ¿ok? Entonces, antes de empezar, les voy a presentar rápidamente cuál es la estructura del mecanismo de cómo se estructuró el acompañamiento, cuáles son las actividades que deberían desarrollar y cómo estas van a ser evaluadas como tal. Sí, esto rápidamente nada más para que lo tengan presente porque entiendo que también Nelson ya les compartió de cierta manera, ya más o menos les explicó cuál es el desarrollo, ¿ok? Entonces déjenme les comparto para poder ir visualizando nada más esta parte del acompañamiento. Ok, chicos, bueno, rápidamente les voy a compartir un poco para que recuerden un poco acerca de la parte del acompañamiento y el examen complexivo al cual ustedes van a estar desarrollando. Este tiene un componente práctico, tiene un componente, a ver, son tres características que son las que se van a evaluar dentro del desarrollo de este acompañamiento para su examen complexivo como tal. Es el 20%, son las evaluaciones de los acompañamientos, van a haber cuatro evaluaciones virtuales. La evaluación que nosotros vamos a desarrollar va a ser el día 22 de agosto, para que lo tomen nota y estén presentes de cuál va a ser la evaluación y en qué fecha ustedes van a rendir la evaluación de este acompañamiento. Va a ser el 22 de agosto. Esto tiene el 20% de porcentaje dentro de su evaluación final. Es decir, cada una de las materias tiene su evaluación. La sumatoria de estas evaluaciones van a sumar 2 puntos y ese va a ser parte de la nota para su acompañamiento final. ¿Sí? El 20% también es de componente teórico. Básicamente las acciones que van a ir desarrollando ustedes dentro de la plataforma virtual también. Y el 60% es un componente práctico.
que este es un nuevo componente que se incluyó dentro de este acompañamiento, que es una exposición técnica de los casos que se les presentaron o el caso que se les presentó para que puedan ustedes reforzar de cierta manera la parte práctica y puedan ustedes incluir esto dentro de su exposición en el apartado final como tal, ¿sí? Entonces, la diferencia con los acompañamientos anteriores es esta parte del componente práctico, que en este caso se le dio una relevancia o una ponderación del 60%, que es una ponderación alta dentro del desarrollo de las actividades que ustedes deben ir presentando, ¿sí? Para esto, cada uno de los acompañamientos tiene una actividad específica que ustedes deben ir desarrollando o la que ustedes deben ir cumpliendo, con la cual ustedes van al final a tener una recolección de cada una de estas actividades que van a desarrollar por cada una de las materias y esto se va a realizar una pequeña defensa dentro del periodo académico en el que ustedes se encuentran para poder tener la nota final. Sí, entiendo que las defensas se las harán de forma virtual para los que tienen la carrera virtual y de forma presencial para los que tienen la misma carrera como tal. ¿Ok? Entonces, en el proceso del acompañamiento tenemos la parte de práctica y aquí es donde nosotros tenemos las actividades que vamos a ir desarrollando dentro del componente como tal. Sí, entiendo que ya la primera clase del 1 de agosto con Nelson, ustedes ya generaron, o dentro de las actividades, me parece que era una landing page que ustedes iban a generar sobre el caso de estudio. El caso de estudio es el mismo para todos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es este de acá, ¿no es cierto? Que es la actividad de Terra Viva Market. Sí, ustedes les debían haber compartido el caso de estudio. De ser el caso que por obvia situación no lo tengan, también está cargado dentro de la plataforma en la materia que estamos recibiendo en este momento. Sí, en la parte inicial tienen ustedes el caso de estudio y tienen la parte del desarrollo de cómo se va a evaluar esta parte de las acciones. Entonces, el caso de estudio para todos es Terra Viva Market. Entiendo que ya en esa línea ustedes ya fueron desarrollando cómo van ustedes a incluir o a generar esta actividad. Entonces, en primera instancia era una landing page, un sitio web súper rápido. En este acompañamiento sobre social media, nosotros vamos a hablar de ciertas características dentro de las redes sociales, cómo de cierta manera generar impacto, cómo conectar con nuestros clientes, la importancia que tiene el desarrollo de este tipo de características para nosotros poder generar una comunidad, de cierta forma no ser simplemente una red social que comunica y el cliente solo escucha, sino una red social en la cual de cierta forma nosotros comunicamos y generamos una reacción dentro de la comunidad en la cual nosotros estamos estructurados. Sí. De esa forma se ha visto conveniente que ustedes puedan generar o puedan publicar de cierta manera un TikTok que de cierta manera permita comunicar cierto tipo de acciones en base al caso de estudio que ustedes van desarrollando, ¿sí? Entonces, la primera actividad que ustedes ya tienen lista o que ya deberían tener culminada es la parte de la landing page o el sitio web que hayan desarrollado con Nelson. Y la segunda que van a desarrollar es una publicación de TikTok del caso que ustedes están desarrollando, ¿sí? Se ha buscado la forma que de cierta forma no sean actividades muy extensas, sino que sean súper rápidas, que sean súper prácticas y que ustedes no sea complejo para ustedes poder desarrollarlas como tal, ¿sí? Entonces, dentro de lo que vamos a ver, una vez culminado, les daré las directrices de cuánto tiempo debería durar, qué estructura debería tener, cómo lo pueden implementar y con eso ustedes también ya culminarían con la parte práctica de este segundo acompañamiento. Luego tiene la parte de infoproductos y de plataformas e-commerce y con eso ustedes ya también tienen ya la estructura general del proceso en el cual van a estar desarrollando, ¿sí? Tienen las fechas de cuando entregarán y aquí esta parte es importante porque el veinticuatro de septiembre es cuando ustedes entregarán ya el caso práctico, ¿sí? Aquí es cuando ya se generará cierto tipo de acciones y de cierta manera entiendo que ya con esto se desarrollará ya la parte para la exposición, que la exposición va a ser entre el 1 y el 2 de octubre. Como les decía, las personas de modalidad presencial van a tener las exposiciones entre las 8:30 y 12:30 y las modalidades virtuales entre las 7 y las 8:30 de la noche. ¿Sí? Eso va a ser básicamente la estructura. Van a tener 25 minutos para poder exponer su caso práctico y en base a eso van a ir desarrollando las actividades que tengamos previstas. Sí, entonces, eso nada más como repaso de cómo se está desarrollando esta parte del acompañamiento y cómo de cierta forma nosotros vamos a ir cumpliendo con ciertas actividades que se pueden ir presentando. Sí, si tienen alguna duda me la pueden ir haciendo, ¿ya? Bueno, entonces...
Vamos ya a continuar con la otra parte para poder ir desarrollando cierto tipo de actividades de la plataforma que nosotros tenemos previstas. Déjenme les comparto la plataforma, ¿ya? Ok, chicos. Dentro de la plataforma nosotros tenemos ya cargada toda la información que se va a desarrollar dentro de este bloque. Lo hemos dividido, como les comentaba, en dos unidades. La primera unidad básicamente es estructural o introducción a redes sociales aplicadas a los negocios y la segunda parte habla acerca de los tipos de contenidos para el comercio digital o el social commerce como tal. Sí, vamos nosotros a ir revisando un poco acerca de estos temas. Como les comentaba, dentro del acompañamiento básicamente es reforzar algunos temas que ustedes ya vieron, recordar algunos puntos que ustedes ya generaron y que de cierta manera los van a tener que tomar en cuenta para la evaluación del examen final. Sí. Esto en cuanto a lo que vamos a ir desarrollando y cómo lo vamos a ir visualizando como tal. Dentro de la plataforma, nosotros tenemos varios campos. El primer campo es la introducción, donde tenemos nosotros la Hola, bienvenida. buenos días. Disculpe, no se escucha nada. Ahí me escuchan. Sí se escucha, ¿No? profe. ¿Ah, sí me Sí se escuchan? escucha. Ya. Sí, Sí se profe, sí se escucha. escucha. Ah, ok, perdón. Sí, me escuchó. Ok. Listo, chicos, entonces continuemos. Dentro de la plataforma, les decía que en la primera instancia está la parte de la introducción. Aquí tenemos nosotros las fechas. Las fechas de evaluación van a ser el 22 de agosto, eso tengámoslo nosotros presente. Tenemos nosotros aquí dentro de los recursos, está cargado lo que les expliqué hace un momento, el caso práctico, para que ustedes también lo tengan como referencia, y el caso que ustedes están desarrollando como tal, que entiendo que ya todos lo tienen y cómo lo están desarrollando, ¿sí? Una vez culminada la clase, en este apartado se va a cargar el link de la clase grabada para que ustedes lo tengan como referencia, ¿sí? Cualquier inquietud, tienen aquí ustedes los apartados a los cuales pueden comunicarse para poder dar soporte o si es el caso tengan alguna duda del proceso de titulación o de ser el caso también de la actividad que estamos nosotros desarrollando dentro de la materia. Tengan en cuenta que también el Teams es un recurso que ustedes pueden utilizar para comunicarse con cualquier docente, entonces también pueden utilizarlo de ser el caso que ustedes lo viesen necesario. ¿Ok? Entonces, en el primer apartado tenemos nosotros la parte de la introducción, tenemos la unidad uno con los temas que vamos a trabajar y la actividad que van a desarrollar dentro de este primer tema, y tenemos la unidad 2 y la actividad también que van a desarrollar dentro de este tema como tal. ¿Sí? Tenemos los recursos complementarios, que son videos acerca de ciertas características. Aquí voy a incluir algunos videos adicionales también enfocados netamente en el TikTok y la actividad que van a desarrollar para que la puedan ir finalizando. Y en la evaluación, va a ser la evaluación el 22 de agosto. Todavía no me confirman la hora en la que se va a estructurar, por eso no la he cargado con la hora establecida. Pero en este apartado es donde ustedes van a ingresar para poder desarrollar la evaluación que es el 22 de agosto como tal. Al momento solo la tengo cargado con la fecha. La hora todavía es una hora estimada, todavía no nos confirman la hora en la cual van a desarrollar el examen. Una vez que nos confirmen, nosotros ya rápidamente lo corregimos y podemos nosotros incluir ya dentro del acompañamiento. ¿Ok? Eso en cuanto a cómo está estructurada la plataforma. Ustedes ya están familiarizados con estas plataformas, así que no veo que sea complejo el desarrollo de esta actividad como tal. ¿Sí? Vamos a ir ya a empezar con el primer tema. Vamos a hablar un poco acerca de la introducción a las redes sociales, cierto tipo de características dentro de los ecosistemas digitales, tipos de medio, gestión de marca, ver algunos ejemplos de casos de éxito que se han ido desarrollando y cómo esto de cierta forma genera cierto tipo de características como tal, ¿no es cierto? El poder definir de cierta forma o el poder estructurar de cierta forma cómo se debería manejar una red social dentro de los negocios, sí nos permite de cierta manera entender que un ecosistema de comunicación, integración y de cierta forma procesos de comercialización genera cierto tipo de características distintas dentro del valor de negocio, ¿no es cierto? Tratar de diferenciar tipos de medios digitales, evaluación de la contribución, qué tipo de estructura digital me permite a mí tener un mecanismo distinto o tener un mecanismo en el cual me permite a mí ¿cómo podemos decir? Estructurar diferente tipo de contenido para cada una de estas plataformas y que éstas puedan de cierta manera llegar o cometer el objetivo general o el objetivo principal que nosotros nos podemos ir planteando, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cierto tipo de características para de cierta manera poder
recordar básicamente o reforzar cierto tipo de características de la estructura de redes sociales, plataformas digitales, eh, ver un poco acerca de los medios propios de comunicación, cuando son pagados un poco, la estructura, cómo se está realizando y de cierta manera también lo que quiero hacer énfasis dentro de este acompañamiento es reforzar un poco acerca del diseñar una estrategia como tal, lo importante que es generar conectividad, lo importante que es generar comunidad y que de cierta forma esto nos permita a nosotros poder estructurar de mejor valor. De mejor estructura, perdón, un flujo de valor dentro de una red social, ¿no es cierto? Entendiendo que de cierta manera es enfocarnos hacia tener una reacción del consumidor, más no simplemente que el consumidor sea una parte pasiva, sino que sea una parte activa dentro del proceso de comunicación en el cual nosotros nos vamos a encontrar, ¿ok? Entonces déjenme les comparto para poder ya empezar con esta parte del primer tema del acompañamiento en el cual nosotros nos encontramos, ¿ya? Entonces vamos a la unidad uno. Tienen ustedes aquí el recurso. En base, eso sí tengamos en cuenta que en base a estos recursos, ustedes van a encontrar las preguntas que van a estar establecidas dentro de del examen del 22 de agosto. Sí, entonces, ahí como tip nada más que ustedes puedan hacer un repaso previo de los recursos que tienen ustedes dentro de la plataforma antes de poder rendir el examen el día 22. Entiendo que el examen va a estar compuesto de 20 preguntas, las cuales están estructuradas o basadas netamente de los recursos que tienen ustedes dentro de la plataforma. Sí, eso nada más para que lo tengan presente y en base a eso puedan ir estructurando y mejorando este tipo de características dentro del desarrollo de su evaluación final. ¿Ok? Vamos a empezar ya con el tema número uno, que es introducción a las redes sociales aplicadas a los negocios, ¿ok? Déjenme les comparto desde el escritorio para poder visualizarlo mejor, ¿ok? Denme un segundito. Perdón, señor Juela, Johnny, me estaba levantando la mano. ¿Nos quiere comentar algo, tal vez? Sí, profe, buenos días. ¿El 22 de agosto es la evaluación de la materia o la evaluación final de todas las materias? La evaluación de este acompañamiento. Entiendo que el anterior acompañamiento ustedes ya rindieron la evaluación hasta el 7 de agosto, me parece que lo hicieron. Sí, eso sí. Ajá, entonces de este acompañamiento es hasta el 22 el examen. El 22 se va a activar, ya nos van a confirmar en qué hora va a ser y ahí se activa el examen el 22 de agosto. Listo, profe, gracias. Listo, chicos. Entonces, denme un segundito, les comparto. Entonces, ahí podemos visualizar mejor, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una pequeña visualización, un pequeño recorrido sobre lo que nosotros, o sobre lo que ustedes también ya fueron revisando dentro de las clases y las características que fueron viendo dentro de las acciones que ustedes van generando, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la introducción. Hablábamos del objetivo. Bueno, el objetivo general de este tema es comprender el funcionamiento de las redes sociales, de cierta manera diferenciar tipos de medios digitales, evaluar la contribución y la gestión de marca que generan cada uno de estos dentro del impacto comunicacional. Sí, aquí hacer un pequeño paréntesis y poder evidenciar, perdón, de cierta forma, cómo nosotros generamos impacto dentro de la comunidad digital en la cual nosotros podemos estar inversos, ¿verdad? Es importante poder ir definiendo cierto tipo de estructuras y características que me permiten a mí tener una idea general de cómo poder comunicarme con mi público objetivo. Sí, todo parte del desarrollo y de generar ese tipo de estructura que el cliente o que mi público objetivo pueda determinar como importante, ¿verdad? Hablamos mucho nosotros de cierto tipo de estructuras al momento de comunicarnos y muchas veces nosotros pensamos que cierto tipo de mecanismos o mensajes que nosotros podemos generar están estructurados o dirigidos directamente a una comunidad. ¿Cómo nosotros de cierta forma podemos saber si este mensaje puede generar o puede caer o puede, ¿cómo podríamos decirlo? O puede tener ese impacto adecuado que nosotros buscamos?
Básicamente es entendiendo nuestra comunidad, nuestro público objetivo, ¿no es cierto? Todo parte desde ahí. Sí, muchas veces nosotros hemos estructurado cierto tipo de campañas o de cierta manera nosotros nos enfocamos en cierto tipo de acciones basadas netamente en el benchmarking, ¿no es cierto? Que muchas veces es identificar qué es lo que está haciendo la competencia, qué es lo que de cierta manera está estructurando las otras marcas y en base a eso generar estructuras o campañas similares o estructuras o campañas que de cierta manera generen un impacto similar. Esto básicamente no quiere decir que estemos haciendo mal cierto tipo de actividades, sino que básicamente es entender que también nosotros debemos poner un poco de personalidad en cada una de las actividades o las acciones que nosotros podamos ir presentando. De cierta forma, el benchmarking se convirtió en un copiar y pegar, que a la lógica o a la larga eso no ayuda directamente dentro del mecanismo en el cual nosotros estamos. Existen ciertos procesos que sí nosotros debemos anclarnos a cierto tipo de actividades que se están desarrollando y que todo el mundo lo está desarrollando. Ahí es cuando nosotros hablamos de las partes o de las publicaciones que se convierten virales, ¿no es cierto? Todo el mundo se ancla netamente a algo que fue viral y en base a eso comienza a generar contenido que es un contenido que no es a largo plazo, sino es a corto plazo, porque la estructura o el mensaje que se está generando en ese momento se generó o se fue viral dentro de una estructura y debemos anclarnos o debemos adaptarnos a este tipo de sistema como tal. Sí, ahí sí es muy válido generar esto del benchmarking y poder estructurar este tipo de acciones y anclarlo a este tipo de características, ¿no es cierto? En TikTok es muy ¿cómo se puede decir? En TikTok es muy frecuente este tipo de características porque se genera este tipo de acciones dentro del mercado, ¿no es cierto? Y dentro de la parte digital que eso se puede generar. Entonces, en esos casos, yo sí puedo generar, o de cierta manera, sí puedo hacer un benchmarking de las acciones que están pasando dentro del entorno y en base a eso yo poder generar o compartir contenido, ¿no es cierto? Que también se ancle a la parte real que se está gestionando en el momento como tal. Pero si nosotros lo anclamos ya a otra parte de las redes sociales, dentro del posicionamiento de la marca, dentro de la estructura de la marca como tal, pues nosotros debemos generar otro tipo de estructura. Y es aquí donde nosotros debemos diferenciar cierto tipo de características dentro de las plataformas digitales que nosotros utilizamos para poder determinar qué tipo de contenido trabajamos en cada una de estas. Gran cantidad de medios digitales y de cierta manera entender que nuestra comunidad va a revisar o va a entender los mensajes que nosotros transmitimos de forma multicanal, ¿no es cierto? Cuando hablamos de forma multicanal, hablamos de que utilizamos diferentes canales de comunicación para nosotros transmitir, ¿no es cierto? Tal vez utilizamos Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ¿no es cierto? El LinkedIn, dependiendo de la estructura y el mensaje que yo quiero determinar, puedo yo utilizar diferentes plataformas digitales. Entonces, estoy utilizando yo una estructura multicanal para poder comunicarme y que de cierta manera mi público pueda entenderme. Sí, aquí hay que diferenciar dos cosas o dos puntos importantes que sí es necesario que ustedes conozcan. Cuando nosotros hablamos de una estructura multicanal, hablamos que de cierta forma yo estoy utilizando mensajes para mi comunidad por diferentes medios, ¿no es cierto? Como les acabo de decir hace un momento, ¿sí? Y estos medios de comunicación no se transmiten solo a la parte de social media, es decir, a redes sociales, sino también a parte de estructura comunicacional con el cliente. Hablamos de mails, hablamos de WhatsApp, hablamos de páginas web, ¿no es cierto? Todo esto hace que generemos un entorno comunicacional y que de cierta manera el cliente pueda percibir la forma distinta que tiene de comunicarse con nosotros. Es decir, el cliente puede comunicarse con nosotros por WhatsApp, por página web, por redes sociales. Él tiene varias áreas donde puede comunicarse con cada una de nosotros. Entonces, el ser multicanal es tener varias áreas en las cuales nosotros podemos dar opciones al cliente para que pueda comunicarse con nosotros. Pero aquí hay un punto y una diferencia entre multicanal y omnicanal, ¿no es cierto? ¿Quién conoce cuál es la diferencia entre multicanal y omnicanal? ¿No? Tal vez alguna vez escucharon esto. Para no serles tan complejo, la diferencia entre estas dos estructuras es la forma de conectarse entre ellas. Sí, cuando nosotros hablamos de multicanal, muchas veces hablamos de conectividad o formas de comunicarnos con otros clientes, pero de formas aisladas. Y es de aquí donde yo quiero llegar para que ustedes puedan generar esta parte de los contenidos. Muchas veces nosotros publicamos cierto tipo de contenido en Facebook, otro tipo de contenido en Instagram, otro tipo de contenido cuando
otro tipo de información cuando el cliente se conecta directamente con nosotros por WhatsApp, por ejemplo. Otro tipo de información cuando nosotros hacemos una campaña de correos y así nosotros tenemos diferentes tipos de comunicación por cada uno de los canales de comunicación que nosotros dirigimos, ¿sí? Es decir, no se encuentran conectados entre sí. Eso es multicanal. Si bien estamos conectándonos, perdón, si bien estamos comunicándonos con nuestros clientes, la información que nosotros estamos transmitiendo no es la misma, o sea, no tiene similitud entre la comunicación que estamos realizando, ¿sí? Omnicanal es tratar de conjugar todo este tipo de acciones y transmitirlo desde una sola fase para tener yo toda la información conectada, ¿no es cierto? Todo el proceso de comunicación conectado. Y ahí quiere decir que cuando yo voy a generar una estructura de una campaña publicitaria, ya sea en redes sociales o en cualquier otro medio, todas las campañas o toda esa estructura de comunicación tiene que tener relevancia y tiene que tener referencia entre sí, es decir, estar conectado. El mensaje que yo mando en Instagram debe tener relación con el que yo publico en Facebook, debe tener relación con el video que yo subí a TikTok, todo debe estar conectado entre sí, ¿cierto? Y debe estar conectado entre sí porque muchas veces nosotros hacemos campañas comunicacionales, por ejemplo, de promociones dentro de redes sociales y al momento que tal vez llega a la parte del call center para solicitar información, tal vez no están al tanto de esas promociones que se transmitieron en redes sociales y no estamos conectados dentro del mismo proceso. Entonces, omnicanal es que nosotros tengamos varios medios de comunicación, varios medios en los cuales nosotros podamos transmitir información al cliente y que el cliente pueda comunicarse con nosotros, pero que estén conectados entre sí. Entiendo que ustedes también ya vieron la materia de CRM. El CRM nos puede ayudar a nosotros a poder conectar todo este tipo de fusiones, ¿no es cierto? Podemos generar nosotros una base en la cual se interlacen todos los datos o toda la información que yo recolecto de mis clientes y en base a esa información que yo recolecto puedo diferenciar diferentes medios o canales de comunicación para poder transmitirlos, ¿verdad? Entonces, va básicamente enfocado también en ese tipo de acciones. Entonces, sí, ese es el objetivo general básicamente que queremos ir viendo dentro de esta clase. Vamos a empezar recordando un poco qué son las redes sociales. Y aquí podemos ver que, o podemos definir las redes sociales como una estructura digital que permite a las personas, organizaciones o comunidades conectarse, compartir contenido, establecer relaciones y enfocado netamente dentro de la parte empresarial o dentro de la parte de negocios, pues básicamente es entenderse como un canal de publicidad, ¿no es cierto? Como un canal en el cual yo puedo comercializar cierto tipo de productos o servicios y me va a permitir a mí generar o crear una comunidad, la cual me va a permitir comercializar este tipo de acciones como tal, ¿sí? Y ahí es donde nosotros también lo anclamos directamente al comercio digital, ¿cierto? O al e-commerce, ¿verdad? Que básicamente es la estructura de cómo nosotros generamos este medio de estructura digital. Que luego esto ya se va anclando, ¿no es cierto? Y va de cierta manera estructurando cierto tipo de acciones dentro de las plataformas y también ahí hablamos del e-business, que básicamente, a diferencia del e-commerce, nos va a permitir a nosotros generar una estructura distinta, ¿no es cierto? Cuando hablamos de e-commerce, hablamos de una estructura digital que me va a permitir comercializar cierto tipo de productos o servicios mediante plataformas web. Y cuando hablamos de e-business, hablamos de que ya toda la transacción se lo desarrolla dentro de la plataforma digital. Es decir, yo en el e-commerce puedo de cierta manera generar publicidad, pero tal vez no tengo yo medios o formas de pago para que el cliente lo haga directamente dentro de una plataforma web, por ejemplo. Cuando hablo de e-business, ya estoy conectando todo este tipo de estrategias. Ya genero la parte de comunicacional, ya genero la parte de publicidad y también genero ya la parte del desarrollo de venta como tal y cobro dentro de una plataforma web. Pero bueno, eso ya es ir adaptando cierto tipo de mecanismos, cierto tipo de acciones dentro del desarrollo de las actividades que nosotros estamos generando, ¿sí? Dentro de un flujo en una red social, básicamente, cómo nosotros deberíamos o cuál es la estructura que debería tener para nosotros poder generar acciones, es la estructura de generar valor dentro de la marca, ¿cierto? Tener una estructura definida, saber cuál es el propósito y cuál es el mecanismo que tenemos nosotros para poder promocionar. Entiendo que ustedes también vieron la materia de gestión de marca, me parece que se llamaba esa materia, en la cual ustedes estructuran, ¿no es cierto? Cómo va a ser o cómo se va a visualizar su marca como tal. Entonces tienen ya una estructura presente de cuáles los mecanismos, tienen ya su logotipo, isotipo, ya dependiendo cuál es la estructura que ustedes fueron definiendo, definieron ya su identidad de marca, colores, tipografías, ¿no es cierto? Todo eso es una estructura que ustedes lo van a utilizar para implementarlo dentro de las redes sociales o dentro del social media, ¿verdad? Entonces, a lo que yo hablaba en un principio, lo que les decía hace un momento,
que ustedes tengan básicamente una estructura comunicacional que sea similar o que sea igual en todas las áreas de comunicación, depende mucho de esta identidad de marca que ustedes ya pudieron establecer, ¿verdad? Entonces, eso hace que de cierta manera el cliente o nuestro público objetivo recuerde o posicione nuestra marca dentro de cualquier acción que nosotros podamos ir generando, ¿sí? Entonces, el flujo consta o empieza con esta identidad de marca, generar este tipo de estructura, tener una consolidación sólida de lo que nosotros queremos buscar, definir ya cuál va a ser nuestra presencia o qué es lo que nosotros buscamos como presencia dentro del mercado, porque la identidad de marca parte de ahí, ¿no es cierto? Saber a qué mercado atacamos, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que estamos ofreciendo, y en base a eso nosotros hacemos una identidad, ¿no es cierto? Porque si tal vez nuestro producto o servicio es un producto serio, no sé, o qué sé yo, que de cierta manera es algo delicado, que se puede estructurar o que se pueda vender, debemos utilizar una tipografía adecuada, colores adecuados, ¿no es cierto? Imágenes acorde a lo que nosotros estamos presentando y por ende poder generar esa identidad como tal, ¿no es cierto? Que será muy distinta si yo tal vez vendo o me dedico a dar un servicio de, qué sé yo, cursos vacacionales, ¿no es cierto? Es muy distinta la marca que yo voy a generar, muy distinta las imágenes, muy distintos los colores, la tipografía y son distintos tipos de acciones. Entonces, en primera instancia, dentro del flujo de valor, es poder generar esta identidad de marca. Sí. Luego vamos a la parte del contenido, que es generar este tipo de acciones que generen impacto dentro de nuestra comunidad. Buscar este tipo de estructuras que de cierta manera llamen la atención o que de cierta manera, ¿cómo podemos decirlo? De cierta manera busquen esta interacción con los clientes. Pero básicamente esto se da netamente desde una parte previa a este tipo de acciones, ¿no es cierto? Que es la que ustedes ya se realiza antes de esta parte de implementación, que es la de buscar o identificar ciertas características de sus clientes. Tal vez sea una investigación de mercado, un análisis situacional que les permite a ustedes identificar cierto tipo de mecanismos que el cliente requiere o necesite, ¿no es cierto? Identificar sus necesidades, identificar sus gustos, sus preferencias, sus hábitos, ¿no es cierto? Su forma de comunicarse. Entonces, en base a eso, yo voy a generar el contenido. ¿Sí? Porque el contenido puede pasar desapercibido si yo no genero esa parte de interacción que el cliente pueda visualizar como algo importante o de cierta forma como algo netamente necesario, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo una publicación que no llama mi atención en los primeros segundos, voy a pasar de largo, ¿no es cierto? Entonces, la idea es buscar ese tipo de contenido que me permita generar interacción inmediata con el cliente y que de cierta manera me permita estar presente con el cliente como tal, ¿sí? Esto a la larga, al tener yo una marca, una identidad de marca ya establecida, al generar contenido relevante de valor que me permita conectar con los clientes, me va a permitir generar una comunidad, ¿no es cierto? Y lo que buscamos dentro de las redes sociales o dentro del social media no simplemente es que la comunidad sea una comunidad pasiva, sino generar interacción con esta comunidad, ¿no es cierto? Que sea de ida y vuelta, básicamente, la interacción que nosotros tenemos con este tipo de acciones, ¿sí? En la actualidad nosotros tenemos diferentes tipos de herramientas para estar conectados 24/7 con nuestros clientes. Entendemos que ya existen herramientas digitales, inteligencias en inteligencia artificial, los chatbots mismos que nos ayudan a nosotros a tener este tipo de acercamiento, diríamos nosotros con nuestros clientes. Si bien es cierto, nosotros no podemos estar conectados o de cierta manera 24/7, pero sí tenemos recursos que nos ayudan a nosotros a poder ofrecer información a nuestros clientes en todo el tiempo, ¿sí? Entendemos nosotros que en el ámbito digital no existen horarios de conexión para nosotros poder establecer cierto tipo de mecanismos con nuestros clientes. La idea es que nosotros estemos 24/7 porque el objetivo de la comunicación dentro del ámbito digital es ese, ¿no es cierto? Una de las ventajas que nosotros tenemos dentro de la parte del marketing digital es la estructura de que el cliente puede conectarse en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier medio, ¿no es cierto? Y siempre, la ideal es que siempre tenga una respuesta con relación a lo que nosotros podemos ofrecer, ¿sí? Esto básicamente busca consumir o tener una relación ya con nuestros clientes y de cierta manera tener esa parte de fidelización, que es a lo que vamos de al final, ¿no es cierto? Una parte de comercialización y fidelización que nos ayuda a nosotros a poder establecer este tipo de estructuras. Hablando un poco de la lógica tradicional, por ejemplo, nos dice que la empresa habla y el consumidor escucha.
Comunicación unilateral, el consumidor, perdón, es receptor pasivo del mensaje. Eso es lo que no es dentro de la lógica tradicional, ¿sí? Cuando hablamos nosotros dentro de la lógica en redes sociales, hablamos de una interacción, que es lo que yo les decía, ¿verdad? Entonces, aquí dice que la empresa comunica, el consumidor responde y ambos participan en una conversión. Sí, una comunicación bidireccional. El consumidor es un actor activo dentro de nuestro ecosistema, que es lo que nosotros debemos buscar generar. ¿Ok? Dentro de algunas características de definiciones, para tenerlo más o menos que ustedes también tengan un poco estructurado, como les comenté, las preguntas de los exámenes van a salir directamente de estos insumos para que ustedes también los tengan como referencia, ¿sí? Entonces, nos dice que es importante que los estudiantes definan cierto tipo de conceptos que son distintos, si bien son sinónimos, tienen alguna diferencia dentro de las estructuras que estos pueden ir generando, ¿sí? Aquí hay algunas estructuras dentro de las definiciones para que ustedes también los tengan como presentes dentro del desarrollo de lo que vamos trabajando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de red social, hablamos de un espacio donde las personas y organizaciones establecen conexiones. Sí, esa es una red social, es un canal, ¿no es cierto? Que de cierta manera me permite a mí interactuar con otras comunidades y generar o establecer conexiones dentro de estos. Cuando hablamos nosotros de un medio social, hablamos ya no de un espacio, sino hablamos de un ecosistema, de una comunidad, ¿no es cierto? Esta comunidad o este ecosistema me va a permitir a mí crear, compartir y distribuir contenido. Sí, entonces la red social es el espacio, ¿no es cierto? Medio social ya es el ecosistema, es toda la comunidad como tal, ¿sí? Entonces, básicamente, como les decía, si bien es cierto, son conceptos que se asemejan entre sí, pero cuando vamos nosotros a la práctica ya son acciones distintas como tal. Entonces, la red social es el espacio y el medio social es el ecosistema como tal, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de una plataforma digital, hablamos nosotros de la infraestructura tecnológica. Ujú. Esta es la que nos va a permitir desarrollar diferentes tipos de actividades dentro de las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces hablamos de una red social, que es el espacio, una plataforma digital, que es la infraestructura tecnológica, y un medio social que viene a ser el ecosistema en el cual ya estoy adaptando todo este tipo de estrategias y generalidades. Cuando hablamos de una comunidad digital, ya hablamos de un grupo de personas que comparten intereses o vínculos similares, ¿cierto? Puede llamar o de cierta manera es estructurar un público objetivo, ¿no es cierto? Cuando yo tengo ya definido mi público objetivo, pues ya voy estructurando este tipo de mecanismos que a la larga me permiten a mí tener una comunidad digital, ¿sí? Características similares entre sí, intereses comunes entre sí o vínculos de cierto tipo de acciones dentro de características que estos pueden generar o que de cierta manera les puede estructurar diferentes tipos de mecanismos como tal. Sí, entonces ahí hablamos nosotros de una comunidad digital. Sí, pero para nosotros poder llegar a tener una comunidad digital, debemos nosotros tener claro qué es lo que esta comunidad digital requiere, ¿no es cierto? Gustos, preferencias, situaciones, descuentos, comunicación, información, ¿no es cierto? Todo este tipo de estructura que me va a permitir a mí tener claro qué es lo que quiere el cliente. Y luego hablamos del canal, que es el medio específico que utiliza una organización para poder comunicarse. Como les decía hace un momento, ¿no es cierto? La idea es ser multicanal y también omnicanal dentro del desarrollo de los medios que nosotros tenemos para comunicarnos con nuestra comunidad o con nuestro público objetivo dentro del desarrollo de la parte digital. ¿Sí? Podemos utilizar diferentes medios de comunicación. Lo ideal es que cada uno de estos medios tenga similitud en la información que nosotros podemos transmitir para tener un solo enfoque o una sola línea de comunicación hacia el cliente, ¿no es cierto? Que el cliente por cualquier medio que nos pueda visualizar o por cualquier canal que se pueda conectar con nosotros, la información que nosotros demos o la información que el cliente pueda percibir sea la misma. ¿No es cierto? Si bien tal vez en formatos distintos, pero la idea de la línea de información debe ser la misma, ¿sí? Tal vez yo utilizo videos dentro de TikTok y tal vez posteos dentro de Instagram, pero la información o el objetivo de la línea comunicacional debe ser estructurado en la misma línea para que el público objetivo o para que mi cliente pueda estructurar esto de una mejor manera, ¿no es cierto? De una mejor estructura, de un mejor proceso dentro del desarrollo en el cual nosotros estamos estructurándonos como tal. ¿Ok?
Bueno, aquí hay un ejemplo, básicamente, lo que les hablaba, cada plataforma cumple una función estratégica diferente. La presencia multicanal no significa publicar el mismo contenido en todos lados, sino adaptar el mensaje a propósitos de cada red. Lo que les decía, ¿no es cierto? Tal vez yo en Instagram hago un posteo, en TikTok hago un video, pero el mensaje o la línea comunicacional debe ser la misma, ¿no es cierto? Entiendo que para nosotros poder estructurar una estrategia, básicamente es poder ir generando una planificación previa, ¿no es cierto? Y dentro de esta planificación yo ya tengo estructurado cuál va a ser el mensaje o cuál va a ser sí, el mensaje de impacto que yo quiero generar dentro de este mes o de esta semana. Y en base a eso voy yo a generar diferentes tipos de productos, ¿no es cierto? Entonces voy a generar tal vez posteos en Instagram o reels en Instagram, posteos en Facebook, videos en TikTok, ¿no es cierto? Y en base a eso también tengo ya una planificación y una estructura de cómo los voy a ir publicando. Entonces, básicamente es entender esta planificación, generar este tipo de conexión que yo puedo estructurar con mis clientes, entender que básicamente debo tener una línea comunicacional unificada de cualquiera de los medios o multicanales que yo pueda utilizar. Y eso va a hacer que de cierta manera el cliente en cualquier plataforma que me pueda ubicar o en cualquier medio, perdón, en cualquier canal digital que éste pueda tener una interacción conmigo, pueda estar claro de lo que yo le quiero ofrecer. Sí. Entonces aquí como ejemplo nos pone una tienda de ropa. Nos dice que en Instagram muestra el producto con fotografías, ¿no es cierto? Contenido visual de alta calidad. En TikTok hablo más de contenido y tendencias, entretenimiento, ¿no es cierto? Tal vez un contenido narrativo, viral. En Facebook se ancla directamente a las comunidades, promociones, grupos de eventos. En WhatsApp habla directamente en la atención directa con el cliente, información, ¿no es cierto? Tal vez solventar dudas, tal vez solventar información más detallada de los productos, información más detallada de los servicios, ¿verdad? En YouTube habla de un contenido un poco más educativo, puede ser tutoriales, ¿no es cierto? De cierta forma, anclado a lo que yo estoy promocionando dentro de todas las otras áreas como tal. En LinkedIn básicamente es una reputación corporativa, posicionamiento más para el B2B, business to business, dentro de la comercialización que nosotros podemos ir generando, sí. Si bien es cierto, nosotros debemos llegar a todas las comunidades, debemos tener en cuenta lo que les decía hace un momento, que no todas las plataformas cumplen la misma función, ¿no es cierto? Debemos definir qué es lo qué es lo que queremos comunicar y cómo lo vamos a comunicar, ¿cierto? Entonces, básicamente es tener esa idea clara de qué es lo que nosotros queremos dar a conocer a nuestros clientes, qué estructura el cliente debe manejar con nosotros y cómo de cierta forma nosotros podemos generar este tipo de mecanismos como tal. Sí, entonces, si bien es cierto, vamos a utilizar diferentes tipos de herramientas, diferente tipo de productos dentro de la parte digital, pero lo que sí debemos tener en claro es que la línea comunicacional debe ser una misma línea en el mensaje final, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, en Instagram estoy publicando productos con fotografías, pero el mensaje que yo quiero transmitir, no sé si tal vez quiero hacer una campaña de posicionamiento de marca, la misma debe estar estructurado, la misma línea, el mismo objetivo debe estar estructurado en los videos de TikTok, en las promociones que yo genero en Facebook, en la información que yo transmito dentro de WhatsApp, en los videos tutoriales, tal vez, ¿no es cierto? Porque quiero posicionar mi marca. Entonces voy haciendo un video explicativo de mi marca, ¿no es cierto? De para qué sirve mi producto, el servicio, qué ventajas tiene, qué beneficios puedes darles, ¿sí? Eso en base también al producto en YouTube, ¿no es cierto? Y poder estructurar este tipo de mecanismos y estructurar este tipo de plataformas de forma distinta que me permita generar esta comunidad activa con mis clientes, ¿no es cierto? Esta comunidad que de cierta manera me permite a mí poder tener esa relevancia o de cierta manera poder tener ese enfoque característico que hace que el cliente perciba como adecuado como adecuada la información que yo transmito o de cierta manera pueda evidenciar que la información que yo estoy transmitiendo es una información relevante, es una información que de cierta manera genera este tipo de interacciones, información de valor que de cierta manera me permite a mí generar este tipo de estructuras y a la larga me va a permitir generar un enfoque mucho más claro, mucho más directo y que el cliente pueda transmitir este tipo de acciones como tal. ¿Sí? Pasando un poco para recordar un poco acerca de la estructura social de una red, vamos a ir viendo cierto tipo de
interactores, llamémoslo así, que se encuentran dentro de esta estructura de una red social, ¿sí? Entonces, hablamos de 5 elementos fundamentales que de cierta manera nos permiten a nosotros entender cómo funciona un ecosistema digital. Recuerden, hace un momento hablábamos de varios conceptos distintos, ¿no es cierto? Entre esos hablábamos la parte del ecosistema, ¿sí? Acá, ¿no es cierto? Recuerden que hablábamos nosotros que el ecosistema es un medio social, ¿verdad? Eh, Tengamos en cuenta estos conceptos y estas definiciones porque van a estar dentro de las preguntas del examen, ¿ya? Entonces, ahí les dejo para que ustedes también puedan estar presentes de cuáles son los temas que van a estar dentro del examen. Y esta parte de los conceptos y definiciones sí van a estar dentro de estos, entonces tenganlo un poquito como relevante. Entonces, cuando hablábamos de un medio social, hablábamos nosotros de un ecosistema, ¿no es cierto? Y al hablar de un ecosistema, nosotros tenemos diferentes elementos que componen este ecosistema como tal, ¿sí? Dependiendo de la percepción y la perspectiva de marca que yo puedo ir generando. Cuando hablamos de un ecosistema, para ustedes, ¿qué es un ecosistema? ¿Quién me puede decir rápidamente qué es un ecosistema? ¿O qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan ecosistema? Un punto donde convergen varias, ¿qué podría ser? O sea, como muchas cosas de lo mismo, ¿no? En armonía, algo Ya, por el estilo. ya, perfecto. Ya, donde conviven. Muy bien. Quién más me puede decir algo así que se le venga a la mente? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan ecosistema? Como, como una estructura donde distintas cosas con un mismo fin. Por ejemplo, no sé, eh, un árbol con césped, con hongos, con lombrices, etcétera, que todas tienen como un mismo fin, aunque hagan cosas. Ya, perfecto. Sí, sí, estamos muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más nos ayuda con un concepto? Alguien me estaba levantando la mano. ¿Nos puede ayudar con qué se les viene a la mente? Edwin, por favor. Eh, ¿Aló? ¿Edwin? sí, No te sí escuchamos. me escucha tal vez ahí. Ahí sí le escuchamos. Perfecto. Eh, pues yo diría que podría ser un entorno en donde, digamos, se unen em, diferentes, o sea, perdón, donde convergen diferentes, ¿cómo sería? O sea, digamos que es una red que abarca diferentes dinámicas, en este caso con un ¿Ya? mismo fin. Ya conviven entre sí dentro de un lugar. Ok, perfecto, Edwin. Muchas gracias. Mayra, por favor, también nos está levantando la mano. Luego César y luego Alexander, por favor. Bueno, buenos días con todos, profesor, buenos Buenos días. días. Este, para mí, un ecosistema así, en palabras simples, vendría a ser casi el conjunto de varios elementos que llegarían a cumplir unas diferentes funciones, cada elemento. Ajá, en pocas palabras, algo así. Ya, perfecto, sí, muy bien, Mayra. Muchísimas gracias por su comentario. César, por favor. ¿Cómo le va, profe? Buenos días. Sí, ¿Cómo está? justamente eso. Un ecosistema es un conjunto de, bueno, en este caso puede ser de muchas cosas, ¿no? Pero es un conjunto de medios que trabajan para, o que se desarrollan dentro de dentro de un mismo, de una misma estructura. Y esos se alinean para poder llegar a un fin, o en este caso, poder tener tener un, tener un punto, o sea, un punto de referencia para trabajarlo. Ya, sí, súper bien, César. Muchas gracias. Alexander, por favor. ¿Qué tal, profe? Buen día. ¿Cómo Podríamos está? decir que un ecosistema vendría a ser algo que tiene que tener una relevancia de todo por igual. Podríamos decir, digamos, en nuestro caso de marketing, tener unas herramientas en el cual nos dirija un cliente y este cliente poderlo hacer un cliente frecuente, digámoslo así. Ya, perfecto. Sí, anclándole directamente ya a la parte de marketing, ¿no es cierto? Sí, Bien. correcto. Muy bien, chicos. Sí, súper bien. Los conceptos que nosotros, la particularidad que nosotros tenemos de un ecosistema es eso, ¿no es cierto?
Básicamente, cuando nosotros hablamos de un ecosistema, el que más familiarizado estamos es un ecosistema natural, ¿cierto? Poniéndolo así solo como particularidad para partir desde ahí, en el cual hay una gran cantidad de seres vivos, ¿no es cierto?, que se encuentran interactuando entre sí y que de cierta manera aprenden a convivir entre ellos, ¿no es cierto? Es un ecosistema. Básicamente, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un ente natural como tal. Si lo hablamos básicamente y enfocado al área del marketing, el ecosistema viene a ser la gran cantidad de canales de comunicación, herramientas tecnológicas, la comunidad que de cierta manera nosotros generamos para estar conectados, para tener un proceso de atraer, retener, convertir clientes y generar una comunidad que pueda convivir entre sí, ¿no es cierto? Hay una particularidad que dentro de las comunidades o de los ecosistemas es buscar que todos funcionen o que todos transmitan cierto tipo de información para que éste pueda subsistir. Porque si uno falla, falla el ecosistema como tal, ¿no es cierto? Perdón, César, ¿me estaban levantando la mano nuevamente? Sí, profe, solamente era para justamente Sí, lo que ya se mencionó en la anterior diapositiva. Uno de los ecosistemas que más se conocen y creo que muchos hemos trabajado es Meta. Es un ecosistema en el cual se manejan varias estructuras, varios motores para poder generar, en este caso, el marketing. exacto. Sí, 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 súper bien César en ese tipo de acciones. Eh, Tengo levantada la mano de Mayra y Alexander. ¿Es de lo que ya participaron o necesitan un comentario adicional tal vez? No, No, profe, no, pero disculpe, solo es lo que ya hablamos. Ya, perfecto. Ya. Listo. Entonces sí, les comunicaba esa parte de las acciones, ¿no es cierto? Entonces, básicamente un ecosistema busca esta interacción de todos estos componentes, de todos estos elementos, para poder tener una convivencia, llamémoslo así, de cierta manera, que nos permita a nosotros crear o buscar un objetivo en común. Como les decía, en un ecosistema, algún elemento comienza a fallar, el ecosistema también comienza a degradarse. Es por esto la importancia de que nosotros debemos ser parte de este ecosistema y al ser nosotros quienes transmiten la información, al ser nosotros quienes estamos comunicándonos con nuestros clientes o con nuestra comunidad, debemos ser la parte vital, llamémoslo de cierta manera, de que el ecosistema funcione correctamente. Sí, y vuelvo y recalco, perdón, ahí está la importancia del saber conocer a nuestros clientes, al saber conocer a nuestro público objetivo. Porque si nosotros transmitimos un mensaje, este debe ser captado por el cliente y que este lo entienda como valor, ¿no es cierto? Sí. Básicamente, rapidito, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos un mensaje, ¿qué es lo que nosotros, en primera instancia, qué es lo esencial que nosotros tenemos que tener en un mensaje o que nosotros vemos en un mensaje para que capte nuestra atención? Si ustedes ven una imagen con palabras o ven un video, ¿qué es lo primero que ustedes identifican para captar su atención? ¿O qué es lo que primero les llama la atención? ¿Qué Mm, puede ser? que solvente un problema que tengan actualmente. Ya, que resuelve un problema, ya, ¿qué más? ¿Qué más les llama la atención? Algo diferente, profe. Algo creativo, algo que no había visto antes. Algo innovador, creativo, ya, perfecto. Muy bien, ¿qué más? Eso es muy dinámico. Ya, que sea dinámico, perfecto, muy bien. Y que solucione un problema, que sea innovador, dinámico, ya, ¿qué más? ¿Qué Puede más ser la Que sea necesitan? verdad. llamativo, Ya, perfecto, llamativo, muy bien. ¿Qué más? Que Novedoso. tenga una buena estructura. Novedoso, que tenga una buena estructura, ya, perfecto. O sea, nosotros vemos este tipo de características y entendemos que si tiene este tipo de componentes, llama la atención, ¿no es cierto? Ahora, esto en cuanto a la estructura y al mensaje que pueden gestionar. Pero para nosotros poder captar la atención de un cliente, lo primero que tenemos que hacer es un mensaje que el cliente entienda, ¿no es cierto? Porque si ustedes pasan en algún lado, ¿no es cierto? Y ven una imagen que es confusa, que de cierta manera no lo entienden, pasan rápidamente, ¿no es cierto? No genera ese punto de atención, ¿sí? Entonces, antes de cualquier estructura que nosotros debemos tener o cualquier parte de innovación, de creatividad, de algunas palabras más que nombraron, perdón que no recuerdo en este momento, pero antes de tener toda esa estructura, nosotros debemos generar un mensaje que nuestro receptor pueda decodificar, pueda entender,
¿no es cierto? Y eso es parte de que pueda generar este tipo de interacción con el cliente. Porque yo puedo tener un mensaje que sea innovador, que sea creativo, que sea nuevo, pero si al cliente al momento de presentarle no lo entiende, básicamente nosotros todo ese trabajo lo hemos hecho necesariamente, innecesariamente, ¿no es cierto? Entonces, la idea es en primera instancia saber cómo comunicarnos con nuestro cliente y qué es lo que el cliente percibe y cómo él nos entiende a nosotros. ¿No es cierto? Sí. Entonces, tal vez yo estoy vendiendo el día de mañana un medicamento, ¿no es cierto? Y para mí, el medicamento, la parte innovadora es explicarles cómo este se creó, con palabras súper técnicas, de qué es los insumos, cuáles son ¿cómo se podría decir? ¿Cuáles son los, de los componentes de que está hecho, ¿no es cierto? Y todo es súper técnico, ¿no es cierto? Al momento que yo transmito esto a un público objetivo general, que va a ser mi consumidor final, vamos a darnos cuenta que por más innovador, por más creativo que pueda ser la presentación que yo realicé, no va a captar la atención porque el lenguaje que estoy utilizando no es el que mi público objetivo final entiende, ¿no es cierto? Pero si yo esa misma pastilla o ese mismo medicamento lo voy a transmitir y lo que digo es qué les va a curar, para qué les sirve, cómo se toma, ¿no es cierto? Cada cuánto. O sea, es otro tipo de información que si bien es cierto está en el mismo producto, va a tener una información distinta, ¿ok? Sí. Adonis me está levantando la mano, por favor. Profe, esto puede relacionarse también con el tema del cliente al que nosotros le prestamos el servicio, puede ser. Por ejemplo, no me acuerdo hace cuánto, pero fue hace un tiempo que les ayudé a editar unos videos y hacer unos videos a una empresa que hace brandings de furgonetas, de camionetas, etcétera. Y profe, quedó bacanísimo ese video de verdad, con el audio y todo. Y cuando se lo presento, creo que es porque ya son gente de generación Y, diferente a nosotros, o millennials. Y no lo entendieron y nada, todo lo que hice fue para nada. Me tocó que le pongan una electrónica de fondo o algo que suene de fondo. Música de centro comercial, pues. Y ya se arruinó el video, pero así les gustó. Ya nada. Exacto. Ese es el punto. Ajá. Ese es el punto al cual nosotros debemos llegar, es conocer cuál es nuestro público objetivo. Y es justo lo que hablamos en este momento. Depende mucho, como ustedes dicen, depende mucho a quién yo voy a dirigir. Entonces, claro, yo tal vez mi percepción es distinta a la de mi público objetivo. Y ahí también muchas veces es un error que cometemos todos, que muchas veces nosotros creemos o nosotros anclamos nuestra estrategia a lo que para nosotros está bien. Y desde nuestra perspectiva es lo mejor que nosotros podemos ofrecer. Pero muchas veces nosotros no somos parte de ese público objetivo. Entonces, al momento de yo no poner esa empatía con mi público objetivo y generar una estrategia basada en lo que yo creo o lo que yo considero que puede ser bueno, no estoy de cierta manera comunicándome con mi público objetivo general, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces existen este tipo de acciones porque yo hago una campaña de promoción, por ejemplo, ¿no es cierto? Y dentro de mi mente, de mi percepción, es una campaña que de cierta manera es súper llamativa, sí. Entonces comienzo y digo, ok, voy a dar esta campaña promocional y voy a sacar al mercado. Cuando comienza a generar esto ya, veo que no tiene el resultado que yo esperaba. Entonces mi mente está, según yo, está súper bien, ¿no es cierto? Porque fue lo que para mí, en mi percepción, es lo que daba el resultado. Pero cuando comienzo a analizar el mercado, entiendo que ellos tenían otro tipo de preferencias y tal vez no les gustaba el 2 por uno, sino lo que ellos querían es descuento por ventas, ¿no es cierto? Tal vez fuese ese punto que yo no analicé que hizo que mi campaña no tenga el resultado esperado. Sí, Mayra nos está levantando la mano, por favor, Mayra. Sí, o sea, yo pienso que ahí sí vendría y nos ayudaría bastante lo que es la investigación de mercado para poder lanzar algún anuncio o publicidad o promoción. Ujú. Porque Exacto. ujú, no nos serviría de nada lanzar en otro lenguaje que el cliente no va a entender. Entonces sí sería lo más, o sea, lo conveniente sería investigar el mercado y luego sí ya crear o hacer lo que tenemos que hacer. Ujú. Eso. Exactamente. Gracias. Sí, muchas gracias, Mayra. Sí, exactamente es eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo les decía que si bien es cierto, todo lo que nosotros podemos generar dentro de una estrategia para generar ya las herramientas o los productos que vamos a generar para poder comunicar a a nuestro público objetivo, eh, es in- puede ser un esfuerzo innecesario si nosotros no definimos antes cómo podemos nosotros, cuál es el comportamiento del consumidor nuestro, ¿cierto?
Porque lo que les decía, o sea, para que a nosotros nos llame la atención algo, antes de que sea novedoso, de que sea llamativo, de que sea algo que no hemos visto, siempre es que nosotros podamos entender, porque nuestro cerebro funciona de esa manera. Básicamente nosotros inconscientemente generamos rechazo a lo que no conocemos. Inconscientemente generamos rechazo a lo que no conocemos. Y eso muchas veces es porque nuestro cerebro como que no da importancia a algo que no puede entenderlo. ¿Sí? Entonces, si nosotros generamos una campaña publicitaria que en primera instancia el cliente no percibe como algo que sea favorable en primera instancia o de cierta manera que pueda él entender, inmediatamente va a desconectarse y lo que va a hacer es pasar, ¿no es cierto? Entonces, sí es importante poder definir esto en primera instancia y saber cómo nosotros vamos a llegar primero, ¿sí? Partir desde lo básico. Sí, porque muchas veces, claro, yo tengo las herramientas, cuento con el conocimiento, tengo ya, qué sé yo, tipo de estructuras, puedo ya editar videos, o sea, tengo ya las herramientas, ¿ok? Pero la idea es cómo aplicar esas herramientas de forma correcta hacia mi público objetivo. Y es ahí donde yo decía hace un momento, ¿no es cierto? El que yo tenga el conocimiento y el que yo crea que de cierta forma esto puede ser lo mejor, muchas veces no es lo mejor en mi público objetivo. Porque como nos comentaba su compañero, ¿no es cierto? O sea, yo hice algo extraordinario que desde mi percepción es algo súper bueno, pero tal vez son otro tipo de lenguaje, otro tipo de información, tal vez no les gusta lo novedoso, tal vez son más tradicionales. Entonces, al momento de yo generar ese impacto, genera un cortocircuito, ¿no es cierto? Porque mi percepción voy a ir a lo que está en tendencia, a lo novedoso, a lo llamativo, ¿verdad? Pero tal vez lo que estoy vendiendo sean pólizas de ahorro, por ejemplo, ¿no es cierto? Y las personas que generan o los que transmiten esta parte para poder crear pólizas de ahorro son más conservadores, más tradicionales. Entonces, al momento de yo generar este tipo de comunicación, a ellos no les va a llamar la atención. Y estoy yendo a otro público objetivo que tal vez es de gente mucho más joven, mucho más dinámica, pero tal vez ellos no generan pólizas de ahorro, ¿no es cierto? Todavía. Son para gente más adulta, más grande, entonces debo buscar otro tipo de mecanismo. Entonces, sí es importante. ¿Por qué es importante? Por esto que justo estábamos hablando, el funcionamiento del ecosistema digital. Sí, si una parte si una herramienta, si un elemento de este ecosistema no funciona bien, todo el ecosistema comienza a perderse, ¿no es cierto? Entonces la idea es que todos trabajemos conectados. Sí, aquí vamos a ver algunos elementos entre los cuales hemos definido 5. El primero son los actores, ¿no es cierto? Que son todos los involucrados dentro del ecosistema como tal, que en este caso vienen a ser las personas, las empresas, instituciones o comunidades o todo ente que participe dentro de este tipo de acciones, ¿no es cierto? Como ejemplo, son empresas como Coca-Cola, consumidores, influencers, periodistas, distribuidores. Ahí hablamos ya de una comunidad mucho más extensa. Entonces, los actores son todos aquellos que se encuentran involucrados dentro de mi ecosistema, ¿sí? Como segundo elemento hablamos de las relaciones, que son las conexiones que tienen los actores entre sí, ¿no es cierto? Cómo se comunica el cliente con la marca, cómo los influencers le ayudan a generar o a recomendar nuestro producto o marca, ¿no es cierto? Hablábamos nosotros dentro de los actores también que existe la parte de periodistas, por ejemplo, en algunos casos, ¿no es cierto? Que de cierta manera también transmiten o conectan con los mensajes que nosotros podemos ir relacionando. Sí, esto ya más anclado directamente, por ejemplo, a campañas políticas, ¿no es cierto? Entonces ya se ancla otro tipo de características dentro de la acción como está. Si bien un ecosistema puede ser extenso, también existen ecosistemas que son pequeños como tal, ¿no es cierto? ¿Y de qué depende eso? Del número de actores que yo tenga dentro de mi ecosistema para poder subsistir o subsanar cierto tipo de acciones. Sí, si es un ecosistema simplemente basado en promocionar productos o servicios, entendemos que ahí sí van a estar las empresas, los consumidores y tal vez los influencers, ¿no es cierto? Que son comunidades que estos pueden participar. Cuando hablamos ya de campañas, por ejemplo, y estamos ya acercándonos a las elecciones en noviembre, campañas políticas, pues ahí hablamos que existen más cantidad de actores, ¿no es cierto? Porque ya entra la parte pública, entra la parte de los periodistas, entra la parte del gubernamental, entonces ya son más actores que se incluyen dentro de este tipo de acciones, ¿no es cierto? Entonces tenemos el elemento uno, que son los actores, el elemento 2, las relaciones, el elemento 3, las interacciones que estos generan entre sí, el elemento 4 es el contenido, es todo lo que circula dentro de la red, y es aquí donde, desde mi punto de vista, y desde mi experiencia es el factor fundamental para yo poder mantener conectado o para yo poder mantener mi ecosistema vivo, ¿cierto? Si el contenido que yo genero no es un contenido que de cierta manera va dentro del ecosistema en el cual yo me estoy desarrollando,
va a comenzar a fallar. Entonces, parte fundamental de que un ecosistema se considere funcional o que un ecosistema se considere vivo, básicamente parte o se refuerza netamente en el contenido que nosotros estamos generando. Y por último, hablamos nosotros de la comunidad, ¿no es cierto? Que es el conjunto de personas que desarrollan vínculos alrededor de una marca, intereses de productos o servicios que nosotros podemos estar generando, que ya viene a ser personas con particularidades semejantes entre sí, ¿no es cierto? Es una comunidad. Cuando nosotros hablamos de una comunidad o cuando nosotros somos parte de una comunidad, es porque tenemos gustos, preferencias que son similares, ¿no es cierto? Sí, los hinchas de los equipos, por ejemplo, ¿no es cierto? Tienen una preferencia y una particularidad, es una comunidad, ¿sí? Porque tienen algo que les llama la atención a todos, que de cierta manera todos están pendientes de ese tipo de información y que de cierta manera genera ese tipo de reacción hacia el mercado en el cual nosotros nos encontramos, ¿ok? Eso nada más para reforzar un poco de lo que ustedes vieron también dentro de la estructura social, de una red social, perdón. Dentro de un modelo básico, una red social genera cierto tipo de acciones, ¿no es cierto? Que básicamente es cómo genera el intercambio de información con los clientes, ¿no es cierto? Entonces hablamos de un modelo en el cual tenemos nosotros la parte de, empezamos con una publicación, ¿no es cierto? Esta genera un proceso de distribución en nuestro ecosistema digital. Luego pasa la parte de las interacciones, lo que hablábamos en el inicio, ¿no es cierto? Buscar que de cierta manera mi comunidad no sea una comunidad que solo escuche, sino también una comunidad que interactúe con nosotros. A medida que está teniendo una interacción mucho más alta, medimos nosotros el alcance. ¿Qué es el alcance? Es la cantidad o ¿cómo podríamos decir? El resultado, ¿cierto? De la publicación que nosotros pudimos ir generando. Es decir, qué tan lejos pudimos llegar nosotros con la publicación que nosotros generamos. Existirán publicaciones que tengan más alcance y existirán publicaciones que tengan menor alcance. ¿De qué se debe esto? Se debe básicamente de la importancia que nuestra comunidad dio al mensaje que nosotros transmitimos. Eso básicamente genera un alcance. La importancia que la comunidad dio al mensaje que nosotros transmitimos. Y eso también es un factor netamente a poder nosotros evaluar constantemente. Van a existir campañas que nosotros de cierta forma vamos a tener en cuenta y que de cierta manera vamos a tener un alcance, una interacción súper amplia, ¿no es cierto? Y es ahí donde nosotros debemos tomar nota de saber qué fue lo que dio resultado, ¿no es cierto? Y de cierta manera cuál fue la reacción del cliente y cómo podemos nosotros esto replicar en futuras publicaciones. De la misma forma, si nosotros generamos una publicación que no genera el alcance adecuado, debemos hacer un análisis y poder diferenciar, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que se implementó aquí que tal vez no captó la atención del cliente o tal vez no generó ese proceso de identificación con la marca y que nos generó un resultado negativo dentro de la publicación que nosotros hacemos? Es decir, nosotros debemos evaluar tanto lo bueno como lo malo. Porque muchas veces nosotros solo hacemos énfasis en las cosas positivas que van generando, pero de lo malo nosotros también podemos aprender, ¿no es cierto? Y lo importante dentro de una organización es tener todo este tipo de información para nosotros poder tomar decisiones más adelante. Saber qué dio resultado, poder replicarlo y qué no dio resultado para poder corregirlo. Sí, siempre es importante tener este tipo de alternativas dentro de este tipo de acciones que nosotros podemos ir generando. Sí, entonces todo esto se genera o de cierta manera se transmite dentro de una publicación a toda la audiencia que nosotros tenemos dentro de nuestra red social o dentro de nuestra social media como tal, ¿no es cierto? Y ahí hablamos también de dos conceptos que básicamente muchas veces no se confunden, pero sí son muy similares entre sí y solo se utilizan muchas veces de forma distinta, ¿no es cierto? Que es la audiencia y la comunidad. Cuando nosotros hablamos de audiencia, hablamos de las personas que recibieron el mensaje que tienen un rol pasivo, una exposición de contenido sin participación activa. O sea, son no la comunidad, las personas que solo escuchan como tal. Cuando hablamos de una comunidad, ya hablamos de personas que interactúan, ¿no es cierto? Que participan, que conversan, que comparten, recomiendan, critican, defienden, ¿no es cierto? Crean contenido, se identifican con la marca. Ya depende mucho de qué tan cercanos se sientan con la marca como tal. Sí, hay una parte que se utiliza mucho dentro de esta parte del marketing digital que se identifica como embajadores de marca, ¿no es cierto? Que básicamente es tener, llamémoslo así de cierta manera, comunidad o personas
que trabajan para la marca sin necesidad de que tengan un rubro o un pago como tal, ¿no es cierto? Y es porque se sienten parte de la comunidad como tal. El mismo hecho de repostear, el mismo hecho de interactuar, el mismo hecho de defender cuando existen críticas, el mismo hecho de recomendar, son acciones que en una comunidad comienza a generar y se vuelven embajadores de la marca como tal. ¿No es cierto? Pero tengamos en cuenta que esta parte también, así como es positiva dentro del desarrollo de que existen comunidades o personas que comienzan a generar este tipo de reacciones positivas, llamémoslo así, hacia nuestra marca, hacia nuestro producto o servicio, también si nosotros tenemos un desarrollo negativo o una percepción negativa, va a ser el mismo desarrollo, ¿no es cierto? Y está comprobado que las personas hablan más de lo negativo que de lo positivo, siempre. Si ustedes hacen un análisis, las personas generan este tipo de acciones casi siempre comentan más, de cierta manera, la parte negativa de lo positivo de las acciones que se pueden generar de un producto o servicio como tal. Y esto básicamente es porque la idiosincrasia o la forma de ser de los seres humanos es eso, ¿no es cierto? Porque si a mí me pasa algo negativo, yo quiero saber a cuántas personas más les afectó, cuántas personas más se sienten de la misma manera que me siento yo en ese momento. Y es ahí donde yo transmito mi inconformidad y las personas que tuvieron una inconformidad similar también se unen a ese tipo de acciones, ¿no es cierto? Entonces, se suele decir que cuando nosotros generamos bien una campaña publicitaria, un cliente satisfecho recomendará a 5 personas, pero un cliente insatisfecho transmitirá el mensaje a 12 personas como tal. Entonces, la diferencia es distinta, ¿no es cierto? Casi siempre yo transmito más las insatisfacciones que la parte de la satisfacción que yo puedo generar como cliente. Entonces, siempre podemos nosotros tener este tipo de acciones y de cierta manera poder generar ese tipo de características como tal. Aquí nosotros debemos tener en cuenta entre esta parte de audiencia y comunidad. Básicamente, si lo anclamos directamente a una red social, a los seguidores, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos X cantidad de seguidores, pero no todos los seguidores interactúan o no todos los seguidores tienen una parte activa, podemos dividirlos ahí, ¿no es cierto? Tenemos audiencia y comunidad. Tal vez yo tengo, justo como dice aquí en el ejemplo, ¿no es cierto? Tal vez nosotros tenemos 100.000 seguidores que vienen a ser parte de nuestra comunidad, pero de estos solo 2.000 personas o 2.000 seguidores están activas constantemente. Entonces nosotros podríamos decir que de los 100.000, 2.000 son nuestra comunidad activa, ¿no es cierto? Y los 198.000 perdón, y los 98.000 que quedan vienen a ser parte de nuestra audiencia, que si bien están ahí, ¿no es cierto? Visualizan, reciben el mensaje, pero no interactúan como tal. La comunidad vaya hacia allá, ¿no es cierto? Hasta que estos puedan interactuar, comunicarse y generar este tipo de acciones como tal, ¿sí? Dentro de este tipo de acciones vamos nosotros también a recordar un poco, vamos a llegar hasta este punto dentro de este primer tema, o sea, vamos a llegar hasta esta lámina y luego de aquí nos vamos a tomar el receso, ¿ya? Sí, para poder recargar un poco de energías también, ¿ya? Entonces tenemos varias zonas, recordar un poco varias zonas de las redes sociales y nos dicen que toda red social puede estructurarse en 6 zonas estratégicas. Perdón, esto nos permite a una marca, perdón, comprender dónde está actuando y qué resultados puede esperar de cada espacio. Sí. Entonces tenemos nosotros cierto tipo de acciones cuando nosotros generamos este tipo de características, ¿no es cierto? Que está la identidad, el contenido, la interacción, el desarrollo de comunidad, la conversión, ¿no es cierto? Que ya es cuando generamos este proceso de compra y la reputación que nosotros tenemos como marca. Entonces, es identificar también en qué zona nosotros estamos trabajando. Sí, podemos nosotros identificar y podemos hacer una planificación en base a qué zona nosotros queremos atacar. Sí, lo podemos hacer. ¿No es cierto? Si yo estoy recién empezando, estoy dándome a conocer, tal vez yo debería trabajar en la zona de identidad, ¿no es cierto? Donde yo puedo generar o de cierta manera puedo dar a conocer mi marca mediante en una red social como tal. ¿No es cierto? Aquí me habla que es la representación de la marca, identificar o poner en posicionamiento el nombre, mi logotipo, la descripción, mi bibliografía, la propuesta de valor que yo tengo, es decir, mi identidad corporativa, ¿sí? Si yo estoy empezando, debería empezar atacando esta zona, ¿no es cierto? Porque si yo empiezo directamente generando contenido, tal vez las personas en primera instancia no me van a reconocer y no van a tener claro de qué estructura tiene
mi marca como tal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo ataco? ¿Qué es lo que yo debo generar? ¿Y qué es lo que yo debería ir estructurando? ¿Sí? Luego puedo atacar yo la parte de la zona de contenido, que ya es un espacio donde nosotros buscamos ya publicaciones, reels, videos, ¿no es cierto? Aquí ya es básicamente definir el valor que estamos entregando, el valor que nosotros estamos generando hacia el cliente y de cierta manera el cliente puede generar este tipo de acciones. Luego podemos trabajar para generar interacciones. ¿No es cierto? Aquí ya no solo generar contenido, sino buscar que el cliente interactúe con nosotros, ¿sí? Y ahí es donde nosotros buscamos likes, comentarios, compartidos, generamos, qué sé yo, tipo de reels, generamos encuestas, generamos tipo de preguntas, ¿no es cierto? Enfocado en que nosotros podamos mantener o poder generar este tipo de interacciones, concursos, sí que también se dan dentro de redes sociales, para que estos puedan generar interacciones con el cliente. Luego vamos nosotros, o podemos atacar nosotros también la parte de la comunidad, que es ya buscar este tipo de embajadores, lo que decíamos, ¿cierto? Construir una entidad de marca y aquí nosotros podríamos atacar o podríamos generar campañas de recompensa a las interacciones que se generaron para que esto se vuelva una comunidad, ¿no es cierto? Entonces podemos buscar un tipo de mecanismo y atacar una estrategia de recompensas para que esta pueda ser una comunidad que genere esta interacción con los clientes. Luego vamos a atacar la parte de la conversión, que ya una vez que tenemos comunidad, ya tuvimos interacciones, debemos generar o cerrar la venta como tal, ¿no es cierto? Y aquí es donde nosotros podemos transformar un negocio y de cierta manera todo el resultado, se podría decir, de las estrategias que nosotros implementamos previamente hacia el desarrollo de esta acción como tal. Y la reputación básicamente es cuando nosotros generamos este tipo de percepción y buscamos posesionar, ¿no es cierto?, una imagen de mi empresa o de mi producto o mi servicio en base a reseñas, menciones y también puede ser opiniones de influencers y cierto tipo de acciones que construyen una comunidad y que construyen una reputación y una imagen del cliente hacia las acciones como tal. Sí, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta o algún comentario que quieran hacer, chicos? ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? No, profe, No, gracias. profe, sí, todo entendido. Ya, son 9:27 tengo yo. ¿Les parece si nos conectamos nuevamente 9:40? Sí, 9:40 ya para tener unos 12 minutitos de receso, pueden estirar las piernas, tomar agüita, café y ahí nos incorporamos nuevamente a la segunda parte, ¿ya? Sí, Ya, Ok, gracias, profe. gracias. ya, Gracias, listo. profe. Gracias, profe.
¿Cómo están, chicos? Ya. Listo, profe. Listos. Continuamos. Sí, A pero ver, dentro del tema 1, de lo que teníamos que ver sobre las características, ya hemos visto ciertas características de la importancia del social media, redes sociales, los mensajes, las características y la implementación de cómo se debería estructurar, ¿no es cierto? La importancia que tiene el conocimiento de nuestro público objetivo, ¿no es cierto? De la comunidad, del ecosistema en el que nosotros vamos a estar conviviendo con cierto tipo de actores y cómo estos deberían relacionarse entre sí para que el ecosistema siga teniendo una viabilidad mucho más fuerte como tal, ¿no es cierto? Em, Dentro del contexto que ustedes tienen, existen algunos ejemplos también que se les ha puesto como en consideración. Ay, perdón, déjame. Aquí nada más para terminar con esta parte de del primer tema, vamos a hablar un poco acerca, o recordar un poco acerca de los medios digitales, los que son pagados, ganados, ¿no es cierto? De cierta manera, son cierto tipo de estructuras que se generan dentro de la exposición que nosotros tenemos en la marca para nosotros poder generar o tener un mercado mucho más amplio, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, los medios propios, que son aquellos canales que la organización controla directamente. Aquí nosotros podemos tener en cuenta nuestras páginas web, las aplicaciones, las bases de datos, los perfiles organizacionales o los perfiles de la empresa, ¿cierto? Canales que mantiene la empresa, páginas oficiales de la organización. En redes sociales también páginas organizacionales que también se les estructura y que de cierta manera son todos aquellos canales organizacionales que nosotros podemos controlar directamente. Cuando hablamos de medios pagados, son espacios en los que las empresas pagan para obtener exposición, ¿cierto? Y aquí hacíamos campañas básicamente enfocados en la parte ya no orgánica, sino que en la parte SEM, ¿no es cierto? Que nosotros publicamos, pagamos y de cierta manera generamos interacción con este tipo de acciones. Aquí también hablamos nosotros de la publicidad con influencers, los contenidos patrocinados, perdón, los anuncios y cierto tipo de características que nosotros podemos establecer como estrategia para poder tener un alcance mucho más rápido, ¿verdad? Si nosotros lo anclamos directamente esto a las campañas orgánicas y campañas pagadas, podríamos decir que en los medios propios nosotros podemos trabajar en base a campañas orgánicas, teniendo en cuenta que el 56% de las decisiones que se toman de compra básicamente o de impacto, básicamente están estructuradas en campañas orgánicas como tal, que viene a ser la base de cualquier estrategia que nosotros podamos ir implementando. Para nosotros poder reforzar cualquier estrategia que nosotros estemos generando de forma orgánica, podemos utilizar campañas pagadas también, campañas de SEM, ¿no es cierto? Que vienen a ser espacios, como lo dice aquí, que nosotros podemos alquilar o que de cierta manera nosotros podemos adquirir para obtener una exposición mucho más rápida de la marca. ¿Ok? Entendiendo que, por ejemplo, existirían ciertos factores durante el tiempo que nosotros estemos manejando esa plataforma en la cual nosotros deberíamos dar relevancia a cierto tipo de productos, por ejemplo, productos estacionales, ¿no es cierto? Tal vez tenemos un producto que lo vamos a vender solo por la época de Navidad. Entonces, en ese caso, hacerlo de forma orgánica nos va a tardar más tiempo, por ende, nosotros deberíamos buscar una forma en la cual podemos tener una exposición mucho más rápida, que esa es mediante medios pagados, ¿sí? Pero todo el año nosotros estuvimos haciendo una base de campañas orgánicas para que conozcan nuestra marca. Por ejemplo, digamos que era de ropa, ¿no es cierto? Hicimos toda nuestra campaña orgánica para que las personas conozcan nuestra marca de ropa, nuestras calidades, nuestros diseños, ¿no es cierto? Pero en Navidad vimos nosotros la oportunidad de generar una línea solo para esa época como tal. Entonces, como ya no podemos hacer nosotros toda una campaña orgánica para Navidad porque es súper rápido esa etapa, necesitamos nosotros generar una campaña pagada para tener una exposición mucho más rápida y que de cierta manera podamos nosotros generar ese tipo de acciones. Y también tenemos los medios ganados, que es la exposición de una marca que obtiene gracias a terceros sin compartir directamente esa exposición. Dice que un cliente, perdón, recomienda la marca, un periodista publica una noticia, un influencer menciona espontáneamente el producto y la publicidad se vuelve viral. Lo que hablábamos hace un momento, ¿no es cierto? Los embajadores de marca que yo les comentaba, ¿sí? Entonces, cuando una comunidad
genera este tipo de retroalimentación, llamémoslo de cierta manera, genera este tipo de compromiso con cada uno de nosotros, pues básicamente nosotros entramos a ese proceso de exposición en el cual nos volvemos, o los clientes, o no los clientes, la comunidad se vuelve en una embajadora de marca, lo cual hace tener un alcance mucho más rápido, un alcance mucho más orgánico también, porque son recomendaciones directas que de cierta forma nos ayuda a nosotros a tener una exposición mucho más alta y por ende generar confianza dentro de la percepción del cliente. Cuando nosotros generamos este tipo de, o logramos este tipo de embajadores de marca, esto a la larga se ata o se enlaza directamente al posicionamiento de confianza de la marca ante el mercado como tal. Porque si nosotros vemos recomendaciones de otras personas y que no son básicamente campañas publicitarias de la empresa, por ende inconscientemente nosotros asociamos que son cosas positivas, ¿cierto? Entonces, al tener este tipo de estructuras o estrategias, pues básicamente sí nos ayuda a nosotros a poder tener una concientización más alta dentro de la percepción del cliente y por ende que éste tenga una percepción mucho más dinámica de lo que nosotros podemos estar ofreciendo. Sí. Aquí un ejemplo súper rápido de un modelo integrado. Básicamente, una estrategia debería depender exclusivamente de la publicidad, no debería depender exclusivamente de la publicidad pagada. Lo que hablaba hace un momento nada más, les decía que el 56% del impacto que nosotros podemos generar viene de la parte orgánica, que es básicamente cómo nosotros creamos con campañas y de cierta manera cómo nosotros buscamos esa parte de confianza y fidelización de los clientes. Sí. Entonces, en la parte ganada, nosotros publicamos un reel en Instagram. En la parte pagada, podemos nosotros invertir X cantidad de dinero en promocionar el alcance. Y en la parte que nosotros manejamos es un cliente que prueba el producto, publica la fotografía y recomienda en la parte de los embajadores de marca como tal, ¿no es cierto? Esto se puede definir, pueden trabajar en conjunto, todo pueden trabajar en conjunto las tres partes, ¿no es cierto? Los medios propios, como nosotros los analizamos, la podemos invertir para poder generar una campaña pagada y esto puede generar un impacto dentro de nuestros clientes para que se puedan convertir en embajadores de marca y en base a eso poder nosotros estructurar este tipo de acciones como tal, ¿no es cierto? Entonces, todo puede ir de la mano dependiendo la estructura y la estrategia que yo pueda ir generando como tal. El ejemplo que les daba hace un minuto, ¿no es cierto? Yo hice una campaña todo el año de mi marca de ropa. Fue una campaña orgánica, básicamente generé mi comunidad, pero se dio esta parte de la temporalidad de Navidad y necesito sacar un productos exclusivos solo para esta temporada. Entonces, en ese caso, genero yo mi publicación y la invierto para promocionar y tener un alcance mucho más rápido de los productos que tengo que venderlo en esa estacionalidad, ¿no es cierto? Y a la larga esto genera también características dentro de los productos como tal, ¿sí? Bueno, eso les dejo como adicional para que ustedes puedan revisarlo. Aquí hay algunos casos de éxito que ustedes pueden irlos analizando. Por motivos de tiempo ya vamos a pasar al tema número 2, pero aquí nada más son casos de éxito, ejemplos que se los ha colocado para que ustedes los puedan tener como referencia sobre las características y la importancia que se determinó en esto de los clientes y cómo manejar cierto tipo de acciones en las redes sociales como tal. ¿Ok? Entonces aquí tienen Coca-Cola, Duolingo, TikTok, Lego y algunos casos que pueden irlos revisando como tal. Es importante que sí lo puedan ir determinando para que puedan también dar un contexto general de lo que nosotros hemos tenido como repaso y refuerzo dentro de este primer tema, en este acompañamiento que ustedes están recibiendo para su titulación final como tal. ¿Sí? Hasta aquí vamos a llegar nosotros dentro de este primer punto. Vamos ya a pasar al punto o al tema número 2. Déjenme les comparto. En esta unidad ustedes tienen una actividad, es un crucigrama súper sencillo para que ustedes lo puedan realizar. No es nada complejo, no les toma mucho tiempo para que lo puedan ir generando, ¿ya? En la unidad número 2 vamos a hablar sobre estrategias y tipos de contenidos. Y aquí en esta unidad número 2 ustedes tienen como actividad un cuestionario. Este cuestionario tiene 10 preguntas. Está aperturado ya desde el día de hoy hasta el día miércoles 19 de agosto para que ustedes lo puedan realizar. Sí, no es nada complejo. Está basado netamente en el recurso que ustedes tienen dentro de la plataforma. Simplemente es un refuerzo sobre algunos conceptos
que se los veía relevantes para que ustedes puedan reforzar el conocimiento o reforzar la actividad que nosotros tuvimos dentro de este bloque como tal. Sí, nada más eso para que ustedes lo puedan ir desarrollando y con eso culminaría con las actividades que se tenía previstos dentro de la plataforma. Nada más queda ya el examen y el caso práctico que bueno, ya les voy a explicar más adelante para poder desarrollarlo, porque nos han pedido que una vez explicado el tema 2, se explique con claridad el caso práctico y ustedes también puedan iniciar ya con la actividad para poder ir teniendo una idea de lo que se va a ir desarrollando y cómo lo van a ir implementando, ¿ok? Entonces vamos al tema número 2 para poder iniciar sobre las estrategias, tipos de contenido en el social commerce. Pero déjenme les comparto desde el escritorio para verlo mejor, ¿ya?